Gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos muy contentos de tenerles con nosotros para que juntos adoremos al Señor y también para que aprendamos más de su palabra. El día de hoy tenemos una actividad especial y quisiéramos pedirles a todas las familias de la iglesia que están sintonizándonos por el canal de YouTube que puedan tomar una foto de su familia. Queremos hacer un video especial para poder compartirlos con los hermanos en el próximo servicio y de alguna manera poder ver cómo está cada una de las familias de la iglesia. Para comenzar este día vamos a tomar un tiempo para orar y quiero pedirle que me acompañe en oración. Amado Padre, en este día te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder reunirnos a través de nuestro canal de YouTube. Oramos, Señor, que puedas glorificarte en el tiempo de la alabanza, Señor, que nuestras oraciones sean gratas a ti también, Señor, que pueda ser un tiempo de edificación, un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de compromiso. Oramos por la predicación de tu palabra, Señor, que puedas usarla de manera poderosa en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te dejamos todo lo que vamos a hacer esta mañana. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Hosanna.
servirte, yo quiero vivir para ti. Mi vida entrego, haz tu voluntad en mí. Hoy me rindo a tus pies, instrumento quiero ser, úsame. Úsame, instrumento quiero ser. Enséñame, dispuesto estoy, hazme entender. Tu palabra viviré, tu palabra llevaré. Úsame. Servirte, yo quiero vivir para ti. Mi vida entrego, haz tu voluntad en mí. Hoy me rindo a tus pies, instrumento quiero ser, úsame. Úsame, instrumento quiero ser. Enséñame, dispuesto estoy, hazme entender. Tu palabra viviré, tu palabra llevaré. Úsame. Instrumento quiero ser. Enséñame, dispuesto estoy, hazme entender. Tu palabra viviré, tu palabra llevaré. Úsame. Hola, nosotros somos el grupo de profesionales de impacto. Queremos invitarles a unirse a este y otros grupos medianos de impacto. Nos reunimos por Zoom durante la semana. Los hombres se están reuniendo los jueves a las 6 de la mañana. Y las damas los martes a las 6 de la noche. Los jóvenes, universitarios y profesionales nos reunimos los viernes a las 7:30. Les esperamos. Bueno, chavos, un buen tiempo el que tuvimos aquí en la reunión de jóvenes. Quiero invitar también a los jóvenes, si hay alguno de ustedes que han estado escuchando el servicio del domingo a través del canal de YouTube y no se han conectado a nuestra reunión de jóvenes, quiero también invitarlos a que se conecten. Nosotros ponemos el código a través de nuestra página de Facebook. Y si no, ustedes pueden contactar a David, a Nacife, a Alex, Kelita, o a Edwin, María Fernanda, o a mí, y pueden escribirnos para averiguar el código de la reunión de jóvenes el viernes. Es el viernes a las 7:30 de la noche. Hermanos, es el momento de ir a la palabra de Dios y yo les voy a pedir que desde sus casas abramos la Biblia en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 y 4. La palabra de Dios dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia
y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por este día, por todas las familias y las personas que están siguiendo esta reunión desde sus casas, Padre. Pedimos que les bendigas a todos y cada uno de ellos, que abras el entendimiento de sus corazones y de sus mentes para recibir la palabra que vamos a exponer el día de hoy. Te pedimos por el pastor Pavel, Señor, para que tú des denuedo y sabiduría para compartirla. Damos gracias también, Señor, porque eres bueno y misericordioso con nosotros y nos permites estar recibiendo la palabra, alabándote, glorificándote y elevando nuestras oraciones a ti, Señor. Y muy especialmente en esta mañana, Padre, oramos por los grupos medianos de la Iglesia Impacto. Todos y cada uno de ellos, las personas que están recibiendo la palabra de Dios desde todos y cada uno de esos grupos, Señor, de escuela bíblica, de jóvenes, Señor. Pedimos por sus líderes, pedimos por universitarios, Padre, por el equipo de profesionales. Pedimos, Señor, por corazones compasivos, Padre, para que tú guardes y bendigas a todos y cada uno de ellos, Padre, por el crecimiento que ha tenido el grupo de damas últimamente, Señor. Te damos gracias, que sigas dando sabiduría y guiando a las damas, Señor, y también por el crecimiento y la confraternidad que tenemos, Señor, en el grupo de hombres. Señor, bendice estos grupos, llévalos en tus manos, que cada uno cumpla el propósito que tú has establecido para todos y cada uno de ellos, Padre bendito, y que podamos nosotros serte útiles ahí también, Señor. Por todas las personas que se están alcanzando a través de ellos, te rogamos y te pedimos, Dios, y dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo, en el más fondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más
Ese es el amor de Cristo. Mientras más cerca estoy del fin, disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Muy buenos días, amados hermanos. Me da mucho gusto poder estar con ustedes, poder llegar hasta sus hogares por este medio. Quiero decirles que les extrañamos, pero tenemos la plena confianza en el Señor, que cuando sea el momento apropiado, vamos a poder estar juntos, congregarnos y alabar al Señor juntos. La semana pasada dimos inicio a la carta de los tesalonicenses. Esta iglesia era una iglesia ejemplar. Pudimos ver que habían sido elegidos por Dios. Y vimos que su fe era visible, todos podían ver la fe de ellos. El Evangelio llegó a sus vidas y marcó una gran transformación en su manera de pensar, en su manera de vivir, en su conducta, en todas las áreas de su vida. El versículo 3 nos hablaba que esta era una iglesia que tenía obras que provenían de su fe. Había trabajo por amor al Señor y constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Tan evidente era para Pablo la obra que Dios había hecho en ellos, que en el versículo 4 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Para Pablo era más que evidente que Dios había obrado en esta iglesia. Dios había obrado en estos hermanos, Dios los había elegido. Eran verdaderos convertidos, eran verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo Pablo podía estar tan seguro de esto? Por su fruto. Esta iglesia estaba llena de frutos que provenían de conocer a Dios, de caminar con el Señor, llenos de frutos que reflejaban el carácter y la gracia de Dios en sus vidas. Muchas veces nosotros no podemos ver lo que Dios está haciendo en el corazón. Mejor dicho, no podemos ver lo que Dios está haciendo en el corazón de una persona. Pero lo que sí podemos ver es el fruto que sale de su vida. Por eso la palabra del Señor nos dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es lo que verdaderamente revela que una persona verdaderamente ha conocido a Dios, verdaderamente es un hijo de Dios? No es que lo diga con sus palabras, no es que asista a una iglesia, no es que piense que hizo una oración, sino es el fruto que sale de su vida, es cómo vive,
es cómo él se aparta del pecado, es cómo sirve al Señor y cómo vive para glorificar el nombre de Dios. Hoy en día creo que hay mucha confusión en cuanto al significado de recibir a Cristo. Hay muchas personas que piensan que porque oraron en un determinado momento, porque dijeron recibir al Señor, porque hicieron una oración o porque están asistiendo a una iglesia, ellos piensan que han reconocido al Señor. Pero muchas veces no ha habido un verdadero cambio, muchas veces no ha habido una transformación en sus vidas. La confesión que ellos han hecho ha sido algo solo de labios y palabras, pero cuando examinamos su forma de vivir hay mucho pecado. Y lo que vemos es remordimiento, pero no hay un verdadero arrepentimiento. ¿Dónde radica el problema? El problema está en que muchas veces las personas quieren recibir a Cristo, quieren que Cristo las salve, quieren recibir las bendiciones de Dios, quieren ser librados de la ira venidera, pero no quieren arrepentirse, no quieren dejar su pecado, no quieren volverse a Dios con todo su corazón. Déjame decirte que el resultado verdadero de recibir a Cristo en tu vida es una vida transformada. La obra de Dios en el corazón de un incrédulo, en el corazón de un pecador, es llevarlo al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que sea capaz de reconocer su pecado, para que sea capaz de arrepentirse y para que sea capaz de confesar a Jesucristo como su único Dios, Señor y Salvador. Cuando una persona hace una verdadera decisión por Jesucristo, Dios hace una renovación que va desde su interior hacia el exterior. La obra de Cristo en nuestras vidas nos hace recibir la palabra con gozo, convencidos de que su origen es el cielo, convencidos de que es la palabra misma de Dios y la aceptamos en nuestro corazón con alegría. Recibir a Cristo nos lleva ahora a amar la palabra. ¿Por qué la amamos? Porque la palabra está estrechamente ligada, enlazada con el Evangelio. Así que ahora Dios pone en nosotros los creyentes un profundo anhelo por agradar a Dios, por obedecer la palabra. Queremos aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas y queremos agradar a Dios con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con toda nuestra forma de vivir. Parte de lo que Dios hace ahora es que queremos vivir para Él. Queremos apartarnos del pecado y queremos desechar todo aquello que estorba nuestra relación con Él. Ahora, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que mueve a los cristianos a vivir para Dios? Es la fe. Nuestra fe viene a ser el combustible, nuestra fe viene a ser la gasolina que mueve nuestra vida cristiana. Sin fe no podemos agradar a Dios, sin fe no podemos caminar con Dios. Y la fe dice que proviene de la palabra de Dios, así que es muy importante amar la palabra de Dios. Así que la fe viene a ser ese motor, esa fuerza, esa gasolina que nos impulsa para crecer. La fe es la que nos impulsa para nuestro trabajo, para nuestro servicio, por amor al Señor. La fe es la que impulsa nuestra esperanza. Y esa esperanza nos da una certeza, nos da una convicción que Cristo es real, que sus promesas y su palabra también lo son. Y eso es lo que nosotros vemos en la iglesia de los tesalonicenses. Una vida llena de trabajo, una vida llena de fruto y una vida llena de fe que los impulsa a vivir para el Señor. ¿Cuál debe ser el resultado de recibir a Cristo para una persona que verdaderamente ha confiado y que verdaderamente ha creído en el Evangelio? Es mucho fruto. Es vidas transformadas, es vidas rendidas a Dios, sirviendo al Señor. En el Evangelio nosotros encontramos muchas evidencias de personas que fueron transformadas por Dios. Uno de los ejemplos más visibles fue Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo era un publicano, era un hombre corrupto, pecador, que amaba el dinero, pero al recibir el Evangelio, esto lo llevó a una vida diferente.
Él se arrepintió, él restituyó a aquellos que había engañado, él renunció al amor, al dinero por amor a Cristo y empezó a caminar con Cristo. Se convirtió en uno de los apóstoles del Señor y ahora él anunciaba el Evangelio. Él tuvo una profunda transformación. Otro ejemplo es María Magdalena. Ella era una mujer con una mala reputación, una mujer pecadora, pero cuando ella recibió el Evangelio en su vida, ella abandonó toda práctica de pecado. Ella empezó a caminar con Jesús y hubo una transformación completa que la llevó a apartarse del pecado y dedicarse al servicio del Señor. Esto es justamente lo que vemos en la iglesia de Tesalónica. Vemos una iglesia con mucho fruto, vemos una iglesia comprometida con servir al Señor, vemos una iglesia que ha recibido con gozo la palabra de Dios, vemos una iglesia que está siendo transformada por el poder del Evangelio y una iglesia que alcanza a otras personas porque testifica con el poder de Dios el Evangelio. Y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Vamos a estar viendo el fruto que produce el Evangelio en nuestras vidas. Vamos a ir al pasaje, pero antes vamos a orar. Acompáñenme a orar. Padre, gracias te damos porque nos das la oportunidad hoy de estudiar tu palabra. Rogamos que nos dirijas, que pongas en nosotros un corazón deseoso de aprender tu palabra y que pongas, Señor, un corazón sensible a tu voz. Que podamos obedecer la enseñanza, Señor, que pueda ser una realidad en nuestras vidas. Y si hay algo, Señor, que no lo estamos cumpliendo, que tu palabra produzca una verdadera transformación en nosotros. Que tu Espíritu nos guíe, Señor, y que este mensaje pueda obrar en los corazones de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 5 al 10. Dice: Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pues el primer punto que quiero que veamos, hermanos, es que el fruto que produce el Evangelio es una aceptación de la palabra de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Que los tesalonicenses recibieron el mensaje de Pablo entendiendo que el mensaje procedía de Dios mismo. Era un mensaje del cielo que llevaba a ellos. En el versículo 5 nos dice que el Evangelio llegó por medio de Pablo, por medio de Silas y de Timoteo, hombres que eran guiados por el Espíritu Santo. El versículo 5 dice: Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, estos hombres de Dios no llegaron por casualidad a Tesalónica, sino que fueron guiados por la mano de Dios a través de la guía y la dirección del Espíritu Santo que moraba en ellos. En el libro de los Hechos vemos cómo muchos de los hombres de Dios fueron usados por el Espíritu Santo y fueron guiados. Felipe fue uno de ellos que fue llevado por el Espíritu Santo para compartir el Evangelio con el etíope. Fue llevado hasta el desierto. Pablo continuamente fue guiado por el Espíritu Santo. Incluso en el libro de Hechos, en el capítulo 16,
vemos que el Espíritu Santo prohibió a Pablo compartir en Asia. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Lo dirigió hacia Macedonia, lo dirigió hacia los tesalonicenses. El Espíritu Santo lo estaba llevando, lo estaba moviendo hacia donde había una necesidad. Y ese es el poder por medio del cual el Espíritu Santo nos dirige. Él nos dirige a aquellas personas que tienen necesidad de oír el Evangelio. Así que el Evangelio no solo llegó en palabras, es lo que nos dice el versículo, solamente, pero esta palabra solamente es muy importante. ¿Por qué? Porque indica que había algo más. ¿Qué está tratando de decir Pablo? Que el Evangelio sí llegó por medio de la palabra, pero llegó acompañado de algo más. Pablo aquí no está desvalorizando la palabra de Dios, no está desvalorizando el Evangelio. Él sabe que lo más valioso que nosotros tenemos es Cristo y es el Evangelio, pero lo que él sí está haciendo es mostrándonos que el Evangelio venía acompañado de algo más. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Pablo lo que está destacando acá es que la palabra que él había traído no eran palabras con sabiduría humana, no eran filosofías de hombres, como era muy común entre los griegos, sino que el Evangelio que él traía, la palabra que él traía provenía de Dios mismo. Su discurso había sido guiado por el poder de Dios y por la dirección del Espíritu Santo que los había traído hasta allí. Pablo lo que trata de destacar es que no simplemente eran palabras con sabiduría humana, sino que venían acompañadas del poder de Dios y era la palabra misma de Dios. Entonces ellos habían recibido la palabra, pero la palabra venía respaldada por el poder de Dios. Este poder había sido producto del Espíritu Santo. El mensaje obró en la vida de los tesalonicenses de una manera sobrenatural, produciendo una verdadera convicción de pecado, produciendo en ellos arrepentimiento y llevándolos a una verdadera conversión. Los tesalonicenses recibieron el mensaje de Pablo, pero ellos quedaron convencidos que esa sabiduría no provenía de simples hombres mortales, de hombres comunes, sino que esa sabiduría provenía de lo alto, provenía de Dios. Por eso dice que en plena certidumbre de fe, el Espíritu Santo estaba obrando en ellos y les dio una plena convicción, una certeza de que el mensaje que ellos escuchaban era la palabra de Dios. Y eso es lo que hace el Evangelio en nuestras vidas. Nos da una convicción de que estamos escuchando el mensaje de Dios. Así que ellos quedaron convencidos de que Dios mismo les hablaba, les había hablado por medio del mensaje, por medio de la palabra, que ese mensaje venía con el poder del Espíritu y eso los hizo estar completamente convencidos. Ahora, junto a ese mensaje también venía un testimonio de gran poder y era el testimonio de vida de Pablo y sus servidores. Un testimonio que era producido por Dios, un testimonio que era producto y era la obra del Espíritu Santo, un testimonio que era por amor. Entonces Pablo está señalando acá su comportamiento, su conducta. ¿Por qué? Porque su conducta, su estilo de vida reflejaba el Evangelio, era acorde con el Evangelio. En tercera de Juan, capítulo 1, versículo del 2 al 4, Juan le escribe a Gayo y le dice lo siguiente: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo más gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué vemos acá? Juan se gozaba porque Gayo estaba dando un verdadero testimonio. Él estaba viviendo de acuerdo al Evangelio. Hermanos, el creyente debe conducirse dando un buen testimonio, de tal manera que los demás puedan ver a Cristo en nuestras vidas.
Tú puedes predicar el Evangelio, pero si tu conducta, tu vida no está de acuerdo a ese Evangelio, no va a tener un mayor impacto. Pero si vives y predicas el Evangelio, si tu conducta es correcta, si tu conducta es de acuerdo al Evangelio, Dios va a usarte. Dios va a usar su palabra y Dios va a hacer que su iglesia crezca. Lo que esto significa es que tu estilo de vida puede darte credibilidad y puede reflejar a Dios, pero también puede tirar abajo la obra del Señor. Por eso es tan importante que nosotros los creyentes vivamos vidas apegadas a la palabra de Dios. Y ese es un fruto de recibir el Evangelio, de recibir a Cristo. Una vida ejemplar puede contribuir a dar credibilidad del poder de Dios y dar credibilidad de su gracia. Una vida ejemplar puede hacer más fácil el creer para los pecadores. ¿Qué clase de vida estás llevando? ¿Una vida que convence a los demás que Dios es real? ¿O una vida que más bien tira al piso el Evangelio? Yo espero que sea una vida que testifique de Dios. Pero algo importante que debes recordar es, lo más importante es llevar el mensaje. Lo más importante es que tú le prediques a las personas de Cristo. Lo que ellos necesitan es la palabra de Dios. Pero debe ir respaldado por un buen testimonio de vida. Hoy en día es común oír muchas iglesias diciendo que el poder del Espíritu Santo es milagros, que el poder del Espíritu Santo son sanaciones, entre muchas otras cosas. Y no es que Dios no pueda hacer milagros. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue sanando personas. Pero cuando vemos el contexto, acá no nos está hablando de milagros. Acá lo que vemos es que el poder del Espíritu Santo consiste en dar dirección y guiar a los hombres de Dios a compartir el Evangelio. Dios movió a estos hombres y los llevó a tierra fértil, o sea, donde habían personas que estaban listas para oír el Evangelio. La obra del Espíritu Santo consiste en dar capacidad a estos hombres de Dios para testificar con poder, testificar con autoridad la palabra de Dios, testificar con poder el Evangelio, poder que viene de Dios. El poder y la obra del Espíritu Santo consiste en dar a los oyentes una convicción que el mensaje no viene de hombres, no viene de sabiduría humana, sino que proviene de Dios mismo. La obra y el poder del Espíritu Santo consiste en dar a los oyentes una convicción de pecado y llevarlos al arrepentimiento. Eso es lo que el Espíritu Santo hace, nos muestra nuestro pecado. Por eso en el Evangelio de Juan nos dice que el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia, de juicio. Y es que el Espíritu Santo obra con poder, mostrando nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, nuestra incapacidad de poder adorar a Dios y de llegar a Dios, y nos lleva al arrepentimiento. Pero también el Espíritu Santo da la capacidad a los hombres de Dios para dar un testimonio verdadero, vivir una vida de conducta recta, una vida de amor, una vida que es consistente con el Evangelio. Los tesalonicenses reconocieron que este mensaje provenía de Dios. Ellos lo aceptaron en sus corazones con gran gozo, a tal punto que el Evangelio vino a transformar sus vidas. Yo tengo una pregunta para ti, hermano. ¿Esto es lo que ves en tu vida? ¿Ves una vida transformada? Dios te guía a aquellas personas que Él ha preparado para que oigan el Evangelio. ¿Tú verdaderamente has creído el mensaje de Dios y lo has atesorado en tu corazón? ¿El mensaje que has oído ha cambiado tu conducta y ha cambiado tu forma de vivir? Yo espero que sí, hermano. Pero si no lo has hecho, hoy es el tiempo de venir al Señor. Hoy es el tiempo de pedir perdón, de rendir tu vida a Él. Déjenme decirles que como resultado de oír y de recibir el Evangelio,
hubo una gran transformación en la vida de los tesalonicenses. Y esto nos lleva al segundo punto. El fruto de recibir el Evangelio es que nos lleva a la aplicación de la palabra de Dios. Nos lleva a recibir la palabra con obediencia. ¿Qué significa? Que no solo oigo la palabra, sino que la recibo en mi corazón, la atesoro, pero la palabra fluye a través de mí y esa fluidez me lleva a obedecer los mandamientos del Señor. Veamos el versículo 6 y versículo 7 en Primera de Tesalonicenses. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, el versículo 6 dice que se convirtieron en imitadores. Esta palabra, imitadores, es mímesis. Y lo común era que se usaba para referirse a las monedas. Las monedas, una era idéntica a la otra, era mímesis de la otra. Entonces, ¿qué sucede? Que los tesalonicenses, al oír el mensaje, al haber creído que provenía de Dios, esto los llevó a aplicarlo con gozo en sus vidas. Ellos se vinieron a convertir en copias de Pablo, en copias de Silas, de Timoteo, pero sobre todo en copia del estilo de vida que el Señor Jesús tenía. Y eso es el deseo de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que nosotros seamos imitadores suyos. Dios quiere que nosotros vivamos de acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a su palabra. Y eso es la verdadera evidencia que hemos conocido al Señor, cuando nosotros empezamos a ser una copia del Señor. Si tú examinas tu vida, el Evangelio te ha hecho parecerte a Cristo en conducta, en santidad, en amor, en obediencia, en pureza, en mansedumbre. Porque a eso debe llevarnos el Evangelio, a una vida transformada, a una vida verdadera. Pablo constantemente decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Tú podrías decirle eso a tu esposa, a tu esposo? Sé imitador de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Tú podrías decirle esto a tus hijos, a tus amigos, a tus vecinos? Eso debería ser la norma en nuestra vida, que los creyentes puedan decir: mírame a mí, imítame a mí, porque yo soy un hijo de Dios. ¿Qué los hizo parecerse a Pablo? ¿Qué los hizo parecerse a Cristo? Pues la palabra del Señor. Ellos la recibieron con gran gozo y ellos empezaron a practicar lo que la palabra de Dios decía. Y no solo eso, también ellos vieron el ejemplo de Pablo, el ejemplo de los otros líderes, y ellos empezaron a imitar el ejemplo. Pero en el versículo nos dice que ellos se convirtieron en imitadores al recibir la palabra en gran tribulación. Y esto no quiere decir que ellos estaban en tribulación cuando el Evangelio llegó a sus vidas, sino más bien quiere decir que la tribulación les vino a causa de recibir el Evangelio en sus vidas. Ellos aceptaron la palabra de Dios, y aceptar la palabra de Dios les trajo sufrimientos. Ellos empezaron a sufrir rechazo. Ellos empezaron a sufrir oposición, a sufrir persecución. Sin embargo, a pesar de estos padecimientos, ellos estaban permaneciendo en la palabra. A pesar de la mucha tribulación, ellos estaban firmes. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que hace el Evangelio cuando verdaderamente hemos confiado. Las luchas, la oposición no nos aparta, al contrario, nos afirma, porque Cristo y su Espíritu producen gozo en nuestros corazones. Si hay algo que debemos saber, es que cuando vengamos a Cristo va a levantarse oposición. Muchas veces esa oposición viene de nuestros familiares, muchas veces esa oposición viene de amigos,
Pero ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que perseveremos firmes. Así que los cristianos nos mantenemos firmes. Pero los que no han recibido al Señor verdaderamente, los que no han recibido el Evangelio, no permanecen, se apartan. En Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21, nos dice: y el que fue sembrado en pedregales, se refiere a la semilla y se refiere al Evangelio, a la palabra. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué sucede con los que verdaderamente no han recibido a Cristo? Pues tienen problemas, tienen dificultades, y ¿qué sucede? Se alejan del Señor, no perseveran, no caminan. Ahora nosotros caminamos, pero lo que vamos a ver a continuación es uno de los frutos más valiosos y uno de los frutos que muestran la obra verdadera en el Señor. El versículo 7 dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Qué podemos ver en los tesalonicenses? Una iglesia ejemplar, una iglesia que caminaba en la verdad. Los tesalonicenses se convirtieron en imitadores de Pablo en conducta, también se convirtieron en imitadores en los padecimientos, estaban padeciendo a causa del Evangelio, pero ahora van a ser imitadores también en llevar el Evangelio a otros, en dar un fruto que permanece. Ellos empezaron a llevar el Evangelio de salvación a muchas otras personas. Así que se convirtieron también en testigos de Jesucristo, llevando la obra del Señor a todo lugar. Y eso es lo que vamos a ver. El versículo 8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y esta parte dice: porque partiendo de vosotros, es la idea que fue algo que salió de ellos. ¿Y por qué salió? Porque ellos habían recibido el Evangelio y el Evangelio había producido en sus vidas el deseo de compartir. ¿Qué podemos ver? Que había fuego en el corazón de los tesalonicenses. Ellos querían llevar el Evangelio a toda persona. Ellos querían llevar el Evangelio a todo lugar. Y esto era fruto de haber recibido la palabra con gozo. Los cristianos de Tesalónica se volvieron reproductores. Ellos se estaban multiplicando y como resultado de esa multiplicación, la iglesia estaba creciendo rápidamente. El efecto que en ellos produjo el Evangelio es el efecto que nosotros vemos cuando nosotros lanzamos una piedra a un estanque y se ve que una vez que la piedra impacta en el agua, empieza a generar una onda expansiva que crece y se va extendiendo a todo lugar. Eso era lo que estaba pasando. El Evangelio había sido esa onda expansiva y había llegado a los tesalonicenses y ellos estaban extendiendo el Evangelio por todo lado y por toda persona. Ahora, esa palabra que se usa acá para divulgar, esa palabra es una palabra que significa hacer eco, resonar, extender. Así que lo que los tesalonicenses estaban predicando hacía eco, resonaba y crecía cada vez más. Y qué bonito es ver esto en las personas. Qué bonito es ver cuando una persona de forma natural, porque está creciendo en el Evangelio, quiere compartir la palabra de Dios con otro. Esto es sumamente bonito. Y déjenme decirle que este es el deseo de Dios para su iglesia. Y este es el deseo de todo pastor. Que podamos decir: yo no pude compartir el Evangelio hoy porque todos mis hermanos lo estaban haciendo y no tuve a quien compartirle. Ese es nuestro anhelo, que tú puedas compartir el Evangelio, que tú quieras hacerlo por amor al Señor, que eso salga de ti como un resultado de la relación que tú tienes con Dios. Dios nos ha puesto a cada creyente como un instrumento.
Un instrumento cuya responsabilidad es hacer sonar el Evangelio en todo lugar y a toda persona. Primera de Pedro 2.9 es uno de mis versículos favoritos, y Primera de Pedro 2.9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué dice? Primero, que somos escogidos por Dios. Ya vimos la semana pasada que Dios los eligió, pero también nos eligió para ser sacerdotes, para comportarnos de una manera santa, de dar un buen testimonio. Pero dice que somos adquiridos para que anunciemos las virtudes de aquel, las virtudes de Jesucristo, que nos llamó de las tinieblas, que nos sacó de nuestra vileza, de nuestro pecado, el lugar donde estábamos inmersos, nos sacó de ahí para traernos a su luz admirable, para traernos a su vida santa, para traernos a su presencia. ¡Qué bonito! Qué bonito lo que Dios hace en nuestra vida, y eso es lo que nos toca guiar a hacer para guiar a otros. En Mateos 5:14 y 15 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Hermanos, nosotros tenemos un tesoro hermoso, un tesoro grande, y es el Evangelio. Nosotros no podemos guardarlo solo para nosotros. Nosotros tenemos que hacer que el Evangelio brille. Hermanos, nosotros debemos ser la luz que lleva el Evangelio a otros. Ahora, no que nosotros seamos la luz en sí, sino que nosotros llevamos la luz de Cristo, porque el Evangelio es la luz de Cristo. Nosotros llevamos un mensaje que da esperanza, nosotros llevamos un mensaje que da salvación. No debemos callarlo, debemos proclamarlo. Así que uno de los frutos del Evangelio en nuestra vida es esa pasión por predicar la palabra de Dios, es esa pasión por testificar, es esa pasión porque los demás conozcan de Cristo y se acerquen al reino de Dios. Eso es lo que vemos en los tesalonicenses. Ellos vinieron a ser imitadores de Pablo, de Cristo, porque estaban compartiendo el Evangelio. El último punto, hermanos, es que el fruto del Evangelio es una transformación completa en nuestras vidas. Y esa transformación viene por la palabra de Dios. Vamos a leer los versículos 9 y 10. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué trajo el Evangelio a la vida de los tesalonicenses? Una vida transformada por la palabra de Dios. El Evangelio trajo una verdadera conversión en ellos. Hubo arrepentimiento, ellos se apartaron del pecado, ellos abandonaron los ídolos. Es importante que nosotros recordemos que en la cultura griega era muy común pensamientos filosóficos, era muy dada a la ciencia, a las artes, pero junto con esto venían muchos dioses falsos, venían mucha idolatría. Sin embargo, el fruto de recibir el Evangelio fue que ellos abandonaran todas esas creencias, abandonaran esta forma de pensar y se volvieran hacia el Dios verdadero, se volvieran a servir a Dios. La palabra que aparece ahí como convertirse es una palabra que indica un cambio de dirección, indica un cambio de pensamiento, pero también indica un cambio inmediato y decisivo. No es un cambio momentáneo, no es un cambio solo por emoción, sino es una transformación radical y permanente. Es un giro de 180 grados. Esto es la obra del Evangelio. Ellos se apartaron de sus ídolos y se volvieron al Dios verdadero. Y esto es muy bonito, porque la obra del Evangelio es revelarnos a Cristo.
es revelarnos al Dios verdadero. Antes, ellos servían a dioses falsos. Ellos vivían en una vida engañada, porque pensaban que tenían dioses, pero eran dioses falsos. La verdad es que ellos vivían siguiendo sus deseos, seguían siguiendo sus apetitos carnales, pero ellos no habían conocido al Dios verdadero. Conocer al Dios de la Biblia los llevó a adorarlos. Conocer al Dios de la Biblia los llevó a postrarse y rendirse ante Él con una actitud de gratitud, con una actitud de devoción. Pero lo más importante es que ellos se apartaron del pecado y en ellos nació un profundo deseo de servir a Dios con todos sus corazones. Hermanos, eso solo es obra del Evangelio. Cuando el Evangelio realmente ha llegado a nuestra vida y conocemos al Dios verdadero, surge en nosotros un profundo deseo de servirlo, de seguirlo y de hacer su voluntad. El servicio en nuestra vida muestra el amor que nosotros le tenemos. Así que ahora ellos estaban dedicados al Señor, sirviéndolo. Pero el servicio más urgente era que ellos estaban extendiendo la palabra, estaban llevando el mensaje a otros. Pero también hubo una transformación en su esperanza, en su modo de pensar. Antes de conocer al Señor, lo más probable es que ellos tenían su vida en las cosas de este mundo, al igual que nosotros. ¿Dónde ponemos nosotros nuestra esperanza y nuestra confianza? Muchas veces lo ponemos en la carrera que nosotros estudiamos, en el éxito que podemos tener, en las riquezas, en los bienes materiales. A veces nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en nuestra familia, en nuestros hijos. Pero todo esto está centrado en las cosas de este mundo. El Evangelio trae en nosotros los cristianos una esperanza muy diferente. Una esperanza que para los incrédulos es locura, pero a nosotros nos llena de gozo y de paz. Es una esperanza que no está centrada en las cosas materiales y físicas de este mundo, sino es una esperanza que está centrada en Dios y está centrada en su palabra y en sus promesas. Dios nos da una esperanza viva que nos da confianza, que nos da seguridad, que nos da paz y nos hace entender que hay un plan superior, que Dios está llevando a cabo. Dios nos hace entender por medio de esa esperanza que ahora nuestras prioridades son secundarias y que ahora debemos vivir para llevar a cabo las prioridades de Dios. Esa esperanza nos da una convicción en el Señor Jesucristo y nos hace tener la plena certeza de que Él va a volver. Esa esperanza nos da confianza, entendiendo que este mundo es pasajero, pero también nos ayuda a ver que en este mundo vamos a tener tristeza, vamos a tener aflicción, van a haber sufrimientos, pero nos hace anhelar el cielo y nos hace anhelar la vida eterna. Un cielo donde no va a haber pecado, un cielo donde vamos a estar con Cristo, un cielo donde va a haber gozo en nuestros corazones y va a haber paz. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Una esperanza que nos hace vivir para Dios. Pero también esa esperanza nos hace anhelar la venida de nuestro Señor. Los tesalonicenses, ellos esperaban la venida de los cielos a Jesús, dice. Así que lo que debemos ver en nuestra vida es que el Evangelio produce un profundo deseo, un profundo anhelo de que el Señor venga. Queremos estar con Jesús, queremos que Él venga. Esa esperanza hace que nuestra mirada esté en el cielo, en las cosas de Dios. Y por eso ellos estaban esperando la venida de Cristo. Y dice que ellos esperaban de los cielos al que resucitó de los muertos, al que nos libra de la ira venidera. Hermanos, el Evangelio nos muestra el camino de la victoria. El Evangelio nos muestra el triunfo en nuestra vida cristiana. Nos muestra que Cristo venció en la cruz y que Él resucitó y con su resurrección nos brinda ese triunfo a nosotros. Así que déjame decirte, hermano, que Dios no nos salvó para vivir en derrota.
Él no nos salvó para que estemos caídos en pecado. Dios nos salvó para tener victoria sobre el pecado. Y esa victoria nos la da el Evangelio. Esa victoria nos la da Cristo. El Evangelio nos da esperanza porque nos da convicción de que podemos vencer y podemos apartarnos del pecado. Porque ahora el poder de Dios actúa en nosotros. El Espíritu Santo está obrando en nosotros. El Evangelio también trae como resultado paz en nuestros corazones. Una paz porque ya no somos condenados. Él nos libra de la ira de Dios. El pecado nos acusa. El pecado nos condena. El pecado nos aleja de Dios. Pero el Evangelio nos trae a Cristo y nos muestra su amor. El Evangelio nos muestra su amor, su gracia. Ya no hay en nosotros una expectativa de juicio, de castigo, de condenación. Y por eso anhelamos su venida. Porque sabemos que Él viene por nosotros, no para castigarnos, sino para librarnos de una forma definitiva del pecado. Para librarnos del sufrimiento y librarnos de los padecimientos que tendremos en esta vida. Pero hay una forma correcta de esperar su venida. Y es que estemos deseando que Él venga, que estemos velando, que estemos mientras Él regresa haciendo la labor que Él ha dejado en nosotros. ¿Y cuál es esa labor? Que nos santifiquemos en su palabra, que testifiquemos de su amor, que modelemos su ejemplo, que llevemos a otros el Evangelio y que los sirvamos con amor. Esperar a Cristo y el Evangelio fue lo que llevó a los tesalonicenses a esta gran transformación. ¿A qué debe llevarnos el Evangelio? Igual que a ellos, debe volvernos hacia Dios, apartándonos del pecado, llevándonos a vivir vidas santas, apartándonos de la idolatría. El Evangelio debe llevarte a servir a Dios compartiendo la palabra con gozo, contribuyendo a la expansión de su reino, plenamente comprometido con su obra. El Evangelio debe llevarnos a dedicar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestras vidas para servir al Dios Todopoderoso, al que nos salvó, al que nos libró. El Evangelio debe llevarnos a mostrar el amor de Cristo como lo hacían los tesalonicenses. Déjame decirte que la forma de la cual puedes mostrar el amor, la forma más profunda por la cual puedes tú mostrar el amor es compartiendo el Evangelio, es llevando el Evangelio a las otras personas. Cuando nosotros testificamos, llevamos el amor de Cristo. Hermano, ¿anhelas la venida del Señor? ¿Tu corazón realmente desea que el Señor venga ya? ¿Estás velando? ¿Estás esperando su venida sabiamente? Yo espero que sí. Pero si no, ahora es el tiempo de empezar a hacerlo. Quiero terminar con algunos puntos que quiero que se lleven. Primero, el fruto del Evangelio en tu vida debe producir amor por la palabra de Dios. Debe llevarte a aceptar la palabra en tu corazón como el mensaje que Dios tiene para ti. Si tú dices que has recibido a Cristo, pero no amas la palabra y tu vida no ha cambiado, sigues en el pecado, debes examinar si tu decisión es verdadera. ¿Por qué? Porque el verdadero evangelio nos hace amar la palabra de Dios. El verdadero evangelio nos hace amar a aquellas personas que traen el mensaje de salvación. Y el verdadero evangelio nos lleva a un cambio radical en nuestras vidas, a una verdadera transformación. Segundo, hermanos, el fruto del evangelio es la aplicación de la palabra de Dios en tu vida. Hay un deseo en nuestro corazón de guardar y obedecer la palabra del Señor. Esta aplicación de la palabra nos impulsa en nuestro crecimiento y nos lleva a ser imitadores de Dios.
imitadores en nuestra forma de vivir, imitadores en carácter, imitadores en los pensamientos e imitadores en el servicio, llevándonos a vivir una vida digna delante de Dios. Ese es mi deseo para ti, que vivas una vida digna delante de Dios. Y una de las evidencias más claras de que el Evangelio ha entrado en nuestra vida es poner nuestra mirada en la venida del Señor. Sabemos que volverá, pero mientras esperamos su regreso, no estamos de forma pasiva, sino que nos santificamos, nos apartamos del pecado, le servimos y ponemos nuestra mirada en las cosas del cielo, en su obra. Pero hay en nosotros un profundo anhelo, un profundo deseo que Él regrese. Si tú esta mañana has examinado tu vida y te has dado cuenta que no amas la palabra, que no hay un cambio en tu vida, que no te has apartado del pecado, que tu mirada está en las cosas de este mundo y no anhelas la venida de Jesucristo, porque sabes que habrá juicio para ti, yo quiero animarte, que ahí donde tú estás, tú puedas arrepentirte, que pidas perdón a Dios, que verdaderamente le pides que Él entre en tu vida, que le pidas que Él te limpie y lo confieses como Señor. Yo estoy seguro que si lo haces de una forma genuina, Él va a limpiarte y Él va a entrar a tu corazón. Vamos a terminar orando, hermanos. Padre, gracias porque tú has venido a nuestras vidas cuando menos lo esperábamos. Gracias porque tú enviaste hombres que te amaban y que habían creído en tu palabra para que nos compartieran el Evangelio. Gracias porque ahora podemos ver el fruto de tu Espíritu obrando en nuestras vidas, dándonos victoria sobre el pecado, ayudándonos a dar un buen testimonio, ayudándonos, Señor, a testificar con gozo y valentía la palabra de Dios. Señor, si en nosotros han habido temores y no hemos estado viviendo, testificando, ayúdanos a hacerlo. Y Padre, si realmente hemos visto nuestra vida y no vemos ese fruto de una vida transformada, yo te ruego que podamos rendirnos a ti y que podamos ver ese cambio y esa transformación en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque podamos seguir siendo transformados por ti. Ese es nuestro deseo y ese es nuestro deseo por tu iglesia, que podamos ser una iglesia que imitemos tu carácter, una iglesia que testifica de ti, una iglesia que se goza en esperar tu venida, Señor. Nos ponemos en tus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, para mí fue un gusto compartir con ustedes. Deseamos que estén bien y les esperamos el siguiente fin de semana para que puedan escuchar la palabra de Dios. Dios les bendiga. Hoy presentamos nuestros cuerpos, Dios, un sacrificio vivo y santo, agradable a ti, en libertad, en santidad. Queremos adorarte, Dios. Hoy presentamos nuestros cuerpos, Dios, un sacrificio vivo y santo, agradable a ti, en libertad, en santidad. Queremos adorarte, Dios. Transfórmanos con tu palabra y líbranos de ser igual. Queremos que en nuestras vidas tú reines siempre. Transfórmanos con tu palabra y líbranos de ser igual. Queremos que en nuestras vidas se haga tan solo tu voluntad.
Ofrecemos nuestros cuerpos, Dios, en sacrificio vivo y santo, agradable a ti, en libertad, en santidad. Queremos adorarte, Dios. Transfórmanos con tu palabra y líbranos de ser igual. Queremos que en nuestras vidas tú reines siempre. Transfórmanos con tu palabra y líbranos de ser igual. Queremos que en nuestras vidas se haga tan solo tu voluntad. Que tu iglesia marque la diferencia. Que tu nombre sea glorificado. Que la gente pueda ver en nosotros a Jesucristo. Que tu iglesia marque la diferencia. Que tu nombre sea glorificado. Que la gente pueda ver en nosotros a Jesucristo. Transfórmanos por tu palabra y líbranos de ser igual. Queremos que en nuestras vidas tú reines siempre. Transfórmanos con tu palabra y líbranos de ser igual. Queremos que en nuestras vidas se haga tan solo tu voluntad. Tu voluntad. Buenas, hermanos. Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes que tuvo la oportunidad de escuchar este mensaje. Ya antes de irnos, queremos darle la bienvenida a las personas que nos sintonizaron por primera vez. Si por favor le animamos a que puedan mandarnos una correspondencia, su correo electrónico, su teléfono, al correo de la Iglesia Impacto, que es people@impactohn.org. También queremos recordar, ya para finalizar, que los grupos medianos, tanto de jóvenes, universitarios, profesionales y grupos mujeres y hombres, siguen de acuerdo a su programación a través del sistema de Zoom, ya en la hora que ellos ya han correspondientemente han establecido. También recordarles que una forma de agradar al Señor es compartir con Él lo que realmente Él nos ha dado a través de nuestros diezmos y ofrendas. Estamos entonces pasando a continuación los números de las cuentas de la Iglesia Impacto para que usted también sea partícipe de esa bendición. También recordarle, ¿verdad?, que si nos pudieran enviar la fotografía donde con su familia usted está viendo esta predicación, esta reunión, ¿verdad? Y nosotros estaremos pasándola en las programaciones siguientes. Y antes de terminar, quisiera tener una oración de despedida y quiero que todos ustedes, pues en su casa, estén orando conmigo. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, por la oportunidad de poder escuchar nuevamente tu palabra, Señor. Y haber oído, Señor, que el Espíritu Santo está hablando y enseñándonos en cuanto a la iglesia, Señor. Está hablándonos a nosotros, Señor. Gracias, Padre, por esa oportunidad. También, Señor, damos gracias porque como iglesia
tú la has cuidado y la has sustentado, Señor. Descansamos en ti, Señor, en tu fortaleza, en tu fuerza, Señor. Que tú eres un Dios fuerte, vivo y capaz, Padre. Gracias, Señor. Bendice esta congregación, bendice las personas que nos están escuchando, Padre. Gracias, Padre. Lo pido todo en tu Hijo amado Jesucristo. Amén.